Bienvenidos a todos los interesados en este video y en la información que se explicará a continuación. Este video trata sobre una auditoría financiera con aplicación de las NIAS. Antes de empezar, queremos dar una breve definición de lo que es auditoría. Esta es la parte administrativa que representa el control de las medidas establecidas. El término auditoría es una aceptación más amplia. Significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional que se genera es confiable, veraz y oportuna. La auditoría financiera que se explicará a continuación fue la aplicada en la compañía IE en la cuenta de propiedad, planta y equipos, la cual fue realizada con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, NAGA, artículo 7 de la Ley 43 de 1990, y los estándares internacionales para auditoría, NIA, decreto reglamentario 0302 de 2015. Se realizó con el propósito de establecer el grado de eficiencia y efectividad de los procesos administrativos que se manejan en este departamento. NIA 100. Podemos decir que al momento de adquirir el acuerdo con la entidad, se procede a presentar la carta de encargo establecida en la NIA 100. Esta fase está comprendida por varias partes, representada por las actividades a desarrollar durante el proceso de auditoría. A continuación veremos cómo está comprendida la carta de encargo, pero antes cabe resaltar que esta se toma como una guía que el auditor entrega a la empresa donde muestra cómo se llevará a cabo los procedimientos. Como podemos observar, la carta de encargo está compuesta por 10 puntos principales, los cuales iremos describiendo y analizando en la medida que se presenten. Punto número 1. La familiarización. Este punto comprende todo lo relacionado con el conocimiento del negocio, es decir, identificación de la caracterización de la empresa, misión, visión y organigrama. En esta etapa se realiza la revisión, análisis, comparación de manual de procesos con el manual de funciones, las normas vigentes para la institución y las que rigen los procesos, políticas contables y las políticas de calidad, para determinar con precisión la efectividad de procesos o de las cuentas financieras. Dentro de la caracterización de la empresa, encontramos de manera muy esencial que el auditor debe tener conocimiento previo de lo que es la misión, visión, reseña de la entidad, normas legales vigentes, organigrama y manual de procesos de la empresa. En el segundo punto que encontramos es el diagnóstico, el cual se hace referencia a la aplicación y análisis de la matriz DOFA. En ella analizamos todas las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Con estas dos últimas se realiza un diagnóstico de las condiciones reales de la empresa y se procede a la realización de un informe, el cual contendrá el porqué de estas debilidades y amenazas. ¿Qué impacto está causando en el desarrollo empresarial, administrativo y financiero de la empresa? ¿Y qué esfuerzo ha realizado la administración para disminuir estos? Al completar, se emitirá un informe que contendrá la opinión de los auditores sobre el proceso escogido para examinar sus cuentas relacionadas. De igual forma, se informará a los administradores sobre las debilidades significativas y sus características. El tercer punto del encargo es el plan global de auditoría. En este paso se toman los puntos que se identificaron como debilidades y amenazas de la matriz DOFA. De estos se escogen los 15 puntos más importantes para llevar a cabo la auditoría. Como ejemplo encontramos estos puntos ubicados en la parte derecha. Es importante mencionar que estas actividades del plan global de auditoría son soportadas por el macroproceso y por la caracterización del proceso. Dale. Con el macroproceso se pueden identificar en una actividad quiénes son los responsables y cuáles son los objetivos de ese macroproceso. Con la caracterización del proceso se identifica cómo se desarrolla organizacionalmente la actividad que se piensa evaluar. El cuarto punto es la revisión analítica. En esta se hace la proyección analítica de cómo se aplicarían las técnicas en cada una de las actividades y qué pruebas se podrían aplicar para obtener la evidencia apropiada. Dentro de las técnicas que podemos observar en el ejemplo ubicado de la parte derecha encontramos verbales como la indagación, escritas como el análisis, conciliación, confirmación, comprobación, entre otras. Estas técnicas mencionadas anteriormente serán aplicadas a cada uno de los puntos del plan global de auditoría, dependiendo su objetivo.
En este punto también se muestran los indicadores que tendrán impacto dentro de la auditoría. Quinto punto del encargo, encontramos la emisión del informe. Una vez aplicadas las pruebas y técnicas de auditoría propuestas en las etapas anteriores, procederemos a la entrega del informe preliminar, el cual contendrá todos los hallazgos positivos y negativos relacionados con los indicadores disponibles para discutir con los auditados, el cual se retroalimentará a través de un acta de discusión. Una vez obtenida la respuesta en el acta de discusión, se revisará nuevamente el informe preliminar para determinar posibles aplicaciones de nuevas técnicas y así poder presentar el informe definitivo o al final, el cual contendrá la razonabilidad de la información y las excepciones de la misma. Sexta etapa del encargo, encontramos las responsabilidades y limitaciones de la auditoría, las cuales están dadas por las actividades a desarrollar y evaluar en el plan global, estableciendo con claridad en cada etapa de la auditoría qué norma internacional y qué normas de la empresa debe aplicarse. Séptima etapa del encargo, encontramos las responsabilidades y manifestaciones de los administradores. En esta etapa el auditor interactúa identificando cada una de las responsabilidades de los directivos y de los cargos que conforman el grupo estratégico de la empresa con respecto a cada posición de cada proceso de la empresa. En este punto se anexa la Cámara de Comercio actualizada y los documentos donde se encuentran las responsabilidades legales de la empresa. En el octavo punto encontramos la colaboración de las sociedades. En esta etapa el auditor elabora una carta al administrador o representante legal solicitando la información requerida para hacer la auditoría. De igual manera se solicita el permiso de interacción con las personas auditadas y la gestión de los recursos tecnológicos y materiales que se requieran para poder hacer la toma de pruebas dentro de la aplicación de técnicas de la auditoría. De igual manera, la información de las cuentas anuales deben representar los conocimientos y opiniones de la gerencia respecto a la situación del proceso de gestión de propiedad, planta y equipo. La sociedad deberá facilitar cuanta información le sea requerida en la forma y plazos que se acordarán. Noveno punto, encontramos el equipo de trabajo. En este punto, el auditor expone su experiencia acerca de los trabajos a elaborar y coloca a disposición de la empresa y sus administradores la trayectoria y experiencia que tiene con respecto a las empresas que ha auditado y los tipos de auditoría que han ejecutado, enmarcándolos en el tiempo durante el cual ha ejecutado las auditorías, mostrando así su experiencia así como las de sus auditores. Décimo y último punto de la carta de encargo, encontramos honorarios y facturación. Aquí se establece un contrato legal de servicios de auditoría, el cual posee las pautas legales y los deberes y derechos que tiene tanto el auditor como el representante legal dentro de la empresa. De igual manera se presenta la propuesta económica determinando los valores de la auditoría y los tiempos en los cuales deberán pagarse de acuerdo a lo pactado con la administración. NIA 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Es aquí donde se establecen los objetivos globales del auditor independiente y se explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor alcanzar dichos objetivos. En este punto se dan a conocer códigos y leyes utilizados por la empresa, la normatividad interna de la empresa, entre otros. También se da a conocer el tiempo estimado para la realización de la auditoría, las fases que ésta incluirá y el número de horas dedicadas a dichas etapas. NIA 230. En esta NIA se establecen los documentos necesarios para la ejecución de esta auditoría, los cuales fueron los siguientes: políticas contables, libros auxiliares, fichas técnicas, tablas de vida útil y estado financiero. NIA 300. Planificación de la auditoría en estado financiero. En esta etapa se establecen los programas de auditoría, los cuales comprenden 4 etapas: qué se quiere auditar, para qué se va a auditar, cómo se va a aplicar las pruebas y las técnicas correspondientes a las evidencias adecuadas, qué evidencia se va a obtener y cómo se archivarán los papeles de trabajo. Al lado de derecho se observa un ejemplo. Es un formato que establece la actividad a realizarse, el número de horas que se emplearán, por quién va a ser analizado y por último las observaciones.
NIA 310, conocimiento del negocio. En esta NIA se dará la aplicación de dos formatos importantes, los cuales serán el formato 04 y 07. El formato 04 hace referencia al flujograma que podemos observar. En este formato es aplicado cada que el auditor realiza visitas a la empresa. En él se encuentran las generalidades de lo que se pretende auditar, cuál es el objetivo, alcance y responsabilidades. Ahora bien, el formato 07, llamado narrativa de entrevista, es un documento donde se describen las actividades de auditoría a desarrollar, para las cuales se encuentran detalladas en el presente documento, identificando en forma resumida y para cada etapa del trabajo el tipo de auditoría a que corresponde y tiempo de ejecución. NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Esta norma internacional de auditoría, NIA, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Cuestionario de control interno. El cuestionario de control interno se encuentra estructurado por una serie de preguntas enlazadas en un marco legal y conceptual. Las preguntas se califican respondiendo sí o no. El número de preguntas va a depender del nivel de riesgo de la empresa para así darle su calificación. En este caso la estamos evaluando en 5 en el óptimo para llegar a un resultado final de 100, formulando así un total de 20 preguntas. Se calificará en el obtenido de 0 a 5, donde 5 es alto, 3 y 4 medio, 1 y 2 bajo. Las preguntas inferiores a 5 hay que colocarles una observación. Para hacer la evaluación del control interno tenemos que identificar cuáles son los riesgos, que en este caso tenemos riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección y de auditoría. El primer control que debemos establecer es el control preventivo, que lo identificamos que todos los procesos tengan un control montado, que apenas que empiece el proceso empieza el control preventivo. El control preventivo es el que se monta al riesgo inherente. Siempre que exista un riesgo inherente hay que montar un control preventivo. A continuación observaremos cómo se realiza dicho control. Riesgo inherente. Este riesgo se realiza tomando todas las calificaciones en 0, plasmadas en el obtenido, luego las sumamos. En este caso la suma dio 7 calificaciones en ceros y las multiplicamos por el número que tiene al lado, 5, el plasmado en el óptimo. Todas las preguntas calificadas en 0 deben llevar una observación. Matriz de confianza. La matriz de confianza es una herramienta diseñada para identificar los rasgos de las calificaciones de los riesgos. Luego de realizar la matriz de confianza, se realiza el respectivo análisis de control. Riesgo de control. Este riesgo lo calificamos de la siguiente forma: la suma de todas las preguntas valoradas con los valores diferentes de 5 y 0, en este caso las calificadas en 4, de las cuales obtuvimos 9 preguntas calificadas en 4. Toda pregunta valorada inferior a 5 debe llevar una observación. Otro estándar o verificación del riesgo de control es tener la suma del óptimo y del obtenido, luego coger el total del óptimo, o sea 100, y restar el obtenido, que sería 56, para un igual de 44, que se encontraría en el mismo rango de medio bajo de 33,34 y 44,44. Seguidamente a esto se realiza su matriz de confianza y el respectivo análisis. Riesgo de detención. El riesgo de detención se va a tomar de todas las preguntas o calificaciones del obtenido que se encontraban en el riesgo de control, pero solamente se va a sumar como riesgo de detención las que pertenecen a otro proceso, que se involucran directa o indirectamente en otro proceso. En este caso encontramos 9 preguntas involucradas en otros procesos, valoradas en 4 en el obtenido. Todas las calificaciones inferiores a 5 deben de llevar su observación. Seguidamente se hace su matriz de confianza y su respectivo análisis. Riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es un riesgo que no es de la empresa sino del auditor que ejecuta la auditoría y está dado por la probabilidad de la selección de una muestra adecuada por el auditor. NIA 400. Aplicación de procedimientos de auditoría. Después de aplicar las pruebas,
Se identifica a través de la aplicación de técnicas qué cantidad de la muestra cumple con el control establecido por la empresa y se hace un análisis llamado aplicación. Esta aplicación se complementa con el cálculo de un indicador que establece los hallazgos positivos cuando se encuentran en un rango del 85 al 100% y los hallazgos negativos cuando se encuentran en un rango del 0 al 85%. De igual manera, en el formato, en el espacio donde aparece la aplicación, se explica el cumplimiento del control de forma positiva. En el espacio del formato donde aparece el hallazgo se explica la parte del indicador que no cumple con el control de la empresa y esta da lugar a un cálculo de riesgo que debe coincidir con el que resulta en la matriz de confianza en la evaluación de riesgo de la NIA 315. Procedimientos de auditoría. Se toman todos los programas de auditoría y se van evaluando uno a uno. A cada programa se le va aplicando las técnicas y aplicación de técnicas que se propusieron en la revisión analítica en el punto 4 del encargo. Estos procedimientos de auditoría se dan analizando cada programa con sus técnicas y derivando de ellos unos hallazgos y unos indicadores de acuerdo con la aplicación. En el procedimiento de auditoría evaluado anteriormente fue la actividad de inventario de activos, donde se toma el programa de auditoría y se analiza qué se quiere y qué se va a hacer. Se compara el inventario físico para ver si está registrado de acuerdo a la contabilidad. A ese programa se le aplican las técnicas y aplicación de técnicas que se indicaron en la revisión analítica. Luego se identifica una muestra de lo que se revisó. Con dicha muestra se determina cuál cumple con el control y cuál no. NIA 500, evidencia de auditoría. Con los hallazgos relacionados en las etapas de aplicación de procedimientos, se procederá a realizar el estándar de evidencia, donde se realizará un análisis por cada hallazgo determinado. ¿Cuál fue el procedimiento aplicado y a qué programa pertenece? ¿Cuál es la condición que regula en la empresa el hallazgo? El criterio bajo el cual se evalúa la normatividad interna o externa bajo la cual se analizó el hallazgo. La causa, o sea, qué actuación causó la debilidad del control, redundando en un hallazgo en el efecto. Es decir, cuáles serían las implicaciones inmediatas o futuras de esta debilidad. Conclusión del auditor basándose en todo lo relacionado en el análisis anterior y la recomendación la cual debe ser prudente, solo indicando qué parte de la ley se debe revisar por parte de la ley. En este punto nunca se debe decir a la empresa qué hacer porque esas decisiones son administrativas y nos colocarían en una posición de coadministrador, la cual no es nuestra función. Las evidencias de la auditoría y los hallazgos se toman en cuenta como positivos los valores que están superiores al 85% y negativos los valores que están inferiores al 85%. En este formato plasmamos los valores que están inferiores al 85% en el indicador, anexándole al estándar de la NIA 500 que sería el criterio, la causa, el efecto, el resumen y la recomendación. NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. En este tenemos informe preliminar, que una vez aplicadas las pruebas y técnicas de auditoría propuestas en las etapas anteriores, procederemos a la entrega del informe preliminar, el cual contendrá todos los hallazgos positivos y negativos relacionados con sus indicadores disponibles para discutir con los auditados, el cual se retroalimentará a través de un acta de discusión o acta de descargo. Acta de descargo. Luego de haber realizado el informe preliminar donde se estudiaron los hallazgos positivos y negativos, pasamos al acta de descargo, que es donde el auditado explica el porqué de dichos hallazgos. Informe final. Una vez obtenida la respuesta en el acta de descargo, se revisará nuevamente el informe preliminar para determinar posibles aplicaciones de nuevas técnicas y así poder presentar el informe definitivo final, el cual contendrá la razonabilidad de la información y las excepciones de la misma.